Parecía que nunca iban a llegar y ya estamos en la semana de su estreno. Sin embargo, los Abril aún tienen muchos capítulos que escribir sobre nuestras vías, especialmente en las rutas donde comienzan a circular, Galicia y Asturias, donde ya se han dado fechas concretas para las novedades que esperan en ambos territorios, incluyendo las ciudades por donde pasan y paran de Castilla y León, las nuevas frecuencias, los mejores tiempos y los trenes hablo. A pocos días del comienzo de los nuevos servicios del flamante tren se hicieron una serie de actos y presentación a la prensa, pruebas donde estuvo presente el ministro de Transportes y que aprovechó para dejar caer algunas novedades que irán llegando en los próximos meses, algunas muy positivas y otras que tendrán que esperar más de lo deseado. Para empezar, se anunció que el próximo 21 de julio, 2 meses después del arranque de los viajes, se duplicarán las frecuencias y plazas con Galicia, dejando claro que serán ambas, y no se tratará de doblar los trenes de aquellas frecuencias ya instauradas. Una progresión que podrá hacerse por la entrega de más unidades por parte de Talgo y por los avances que irán llegando en las obras de la estación madrileña de Chamartín, que ahora está limitando las vías y espacios para los servicios de alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma, y en esa segunda oleada, las ciudades gallegas o Zamora contarán con el doble de plazas y frecuencias que las actuales, todavía muy limitadas. Novedades que ya a principios de octubre supondrá que todos los servicios serán con trenes Abril, salvo el Lugo-Madrid y Ourense-Alicante, al necesitar operarse con trenes Albia, trenes que ya no operarán en las rutas con Santiago, Coruña o Vigo. En ese momento, la oferta comercial alcanzará los 24 servicios diarios como máximo en Galicia, incluyendo un hablo por sentido hacia Vigo y hacia Coruña. Por el momento se desconoce qué servicios de Albia serán los próximos en ser reemplazados por el AVE, aunque todo apunta a que serán los de mayor demanda. El otro titular que dejan estas afirmaciones es que, por tanto, los APLO, los bajo coste de Renfe, no llegarán hasta otoño a Galicia, un servicio muy esperado al ofrecer billetes más económicos, algo que en Asturias ocurrirá antes, concretamente desde el citado 21 de julio, fecha en la que Chamartín tendrá mayor capacidad que en la actualidad y permitirá aumentar las frecuencias de servicios AVE con Galicia y la llegada del tan esperado tren low cost a la ruta asturiana, lo que significará también el estreno de este tipo de servicio en Palencia o León en plena campaña veraniega, algo que puede beneficiar mucho a estas zonas. La otra gran duda es en cuánto tiempo quedará el viaje de Madrid a las ciudades gallegas y si las reducciones prometidas meses atrás acabarán llegando, y todo apunta a que sí, ya que una de las razones que justificaron la escasa mejora de tiempo con los Abril fue la situación de Chamartín, además de que los nuevos AVE paraban en todas las estaciones, algo que cambiará y permitirá que los trenes más rápidos rebajen los tiempos tanto como se anunció a bombo y platillo meses atrás. De esta forma, en el caso de Vigo, a final de año habrá 4 trenes AVE y un hablo, 3 de ellos con parada en Santiago y un tiempo de viaje, en el mejor de los casos, de 3 horas y 35 minutos. La oferta de plazas anual crecerá más de un 130%, llegando así al 1.909.000 plazas. En cuanto a julio, el viaje aún superará las 4 horas, realizando paradas en Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, Ourense y Zamora. Habrá, por tanto, que seguir pendientes de la evolución de estos trenes que al fin comienzan a rodar con pasajeros desde el próximo martes 21, una fecha histórica y que veremos qué tal acogida tiene entre los usuarios. Un tren que ha arrastrado tantas expectativas como retrasos y aplazamientos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.